Muy buenas noches, mi nombre es Mario Fernando Mosquera Mesa, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD. Presento mi documento de identificación. Este es el video de sustentación del componente práctico, prácticas simuladas, para el ítem número 3, en el cual nos indican realizar el proceso de diseño, montaje y simulación de modulaciones digitales. Pertenezco al código 2150504-46 de del área de sistema de comunicación. Se graba este video siendo 3 de noviembre del año 2025 sobre las 6:46 de la tarde. Bueno, vamos a materia. Entonces, el ítem número 3 de las prácticas simuladas nos indica que es diseño y simulación de moduladoras digitales. Para este ítem debe tener en cuenta que todas las señales portadoras de las modulaciones digitales deben ser señales senoidales y la señal moduladora debe ser un generador de Bernoulli, con frecuencia FM menor de 10 veces a la frecuencia de la señal portadora, más lenta en la modulación que éste esté simulando. Asimismo, la frecuencia de la señal moduladora debe ser 10 veces más lenta que la señal portadora. Bueno, considerando esto, entonces nos indica que la frecuencia de la señal moduladora debe ser igual a la señal portadora dividido sobre 10. Entonces, el primer ítem que se la dice, empleando el software Simulink de MATLAB, realice la simulación por bloques de modulación de amplitud para el caso OOK, que es on-off, con base en el esquema de la figura 2, el cual es el siguiente. Aplicando obviamente una frecuencia de la señal portadora como de 10 por A2. En mi caso A2 equivale a 80, así que sería 10 por 80 Hz, con una amplitud A1 que en mi caso sería 10. La señal moduladora debe ser tomada del generador de Bernoulli con frecuencia 5 veces menor de la señal portadora. Este debe ser visualizada al menos 4 cambios de la señal modulada como la señal resultante. Entonces aquí tenemos como tal la figura o el diagrama que nos representa el diagrama de bloques para el modulador OOK por bloques de Simulink. Entonces, lo que vamos a realizar, se hace el respectivo montaje de la modulación digital de amplitud OOK, on-off, para ello. Entonces, aquí tenemos nuestro generador de la señal de moduladora de Bernoulli, el cual se ha configurado y se le ha configurado su sample time acorde a la frecuencia que nos indicaron como tal en los parámetros. Aquí tenemos nuestra señal portadora, la cual también obviamente realizamos, le generamos su respectiva frecuencia. Y lo que nos hace este modulador digital es que sencillamente lo que hace es que toma las dos señales, tanto la señal del generador Bernoulli y la señal portadora, y las conmuta como tal en una señal modulada por medio de on-off. On-off, ¿qué quiere decir? Pues prende y apaga, básicamente sería eso. Entonces colocamos un osciloscopio como tal en la señal moduladora del generador de Bernoulli y una de la señal portadora, y por último tendremos la señal modulada OOK. Entonces le realizamos play a la simulación, esperamos que aparezca, que esté listo, y vamos a validar cada una de las señales. Entonces, primero validamos la señal del generador de Bernoulli, el cual obviamente podemos ver cómo va variando, obviamente a nivel de la frecuencia va variando, pero pues se evidencia el on-off, on-off, on-off. Por ahora va bien como tal. Y la señal portadora, aquí podemos ver cómo la señal portadora pues es una señal senoidal como tal, con su respectiva amplitud y su frecuencia acorde como tal. Se supone que, como de acuerdo a lo que nos indican los parámetros, pues la una tiene que ser mayor que la otra. ¿Listo? Y aquí obtenemos la señal resultante, la señal modulada. Entonces podemos ver cómo se evidencia la modulación digital de las dos señales, tanto del generador Bernoulli como tal. Entonces podemos ver el cambio, cómo está la unidad como tal. Acorde a los parámetros que nos indicaban, nos pedían que al menos evidenciaran 4 cambios. Entonces, aquí vemos el primer cambio de la señal, que tiene su amplitud con su frecuencia como tal, y aquí primer cambio, 1, 2, segundo cambio, su frecuencia cambia, porque ya que esta frecuencia es más alta que esta,
Aquí obviamente hay otro cambio y aquí hay otra frecuencia. Su amplitud se mantiene, pero sus frecuencias están cambiando acorde a lo que nos solicitan los parámetros. Entonces podemos ver y evidenciar cómo este modulador está generando. Si nosotros le damos nuevamente a play, porque obviamente como esto es algo aleatorio, va a ir cambiando a medida que se vaya realizando. Aquí vemos cómo también vuelve y cambia. Van a cambiar siempre su frecuencia como tal, la amplitud se mantiene, pero su frecuencia se va cambiando. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 cambios. Y siempre que hagamos la simulación, a medida que se va avanzando, se va viendo que se nota ese tipo de cambios en la señal modulada o OK. Listo. Esta sería la simulación por parte de la señal modulada o OK. Entonces, ese sería para el punto A de la parte número 3. Entonces seguimos. El punto B nos indica que realiza la simulación del mismo modulador OK con los mismos parámetros anteriormente empleados, pero utilizando la herramienta LightScript de MATLAB. Entonces para ello utilizamos, aquí tenemos. Entonces por medio de lo como tal, del LightScript ya lo tenemos aquí, realizamos como tal la simulación. Escribimos el respectivo código y la respectiva simulación para el modulador digital de amplitud o OK. Aquí tenemos los parámetros establecidos, A1 y A2 que son los dígitos de mi cédula acorde a cada uno de los parámetros, la frecuencia de la señal portadora que equivale a 800 Hz y la frecuencia de la señal moduladora que equivale a 160 Hz para este caso acorde a los estipulados o lo que hemos requerido, y nuestra amplitud va a ser de 10. Entonces ya teniendo en cuenta las definiciones de las variables, podremos realizar el respectivo código. Aquí está el modulador digital de amplitud o OK. Obviamente vamos a aplicar una resolución de 100.000 para esta parte, que es el ajuste de resolución de la gráfica resultante. Aquí tenemos como tal las variables que vamos a utilizar, A1 y A2 que van a ser los dígitos de mi respectiva cédula, la frecuencia como tal, la periodicidad, el periodo que se va a utilizar para la señal de Bernoulli, el periodo que se va a utilizar para la respectiva señal de Bernoulli, que va a ser obviamente 5 veces que la señal portadora como tal, la frecuencia de la misma señal de Bernoulli, y esta es la función que vamos a utilizar para pasar la frecuencia de Hertz a radianes, es lo que estamos configurando como tal, y como tal la amplitud de la señal. Y por último, teniendo en cuenta todo esto, tenemos que generar una señal vectorial para poder obviamente realizar la parametrización. Entonces aquí es donde hacemos la respectiva parametrización de cada uno de los ciclos como tal, para que realice la configuración del generador del modulador de amplitud o OK. Entonces, ya teniendo la señal moduladora, ya teniendo todos los parámetros establecidos, lo que realizamos es, se define como tal la señal moduladora o OK y se le aplica obviamente a cada uno de los parámetros, a cada una de las frecuencias, a cada uno de los ciclos que se estipulan para este caso en particular. Entonces, este es el comando al cual nos va a dar nuestra señal moduladora. El tiempo de la resolución, la señal portadora que ya la definimos aquí. Y por último aquí tenemos el resultado, que es nuestra señal modulada o OK. Ya teniendo obviamente todo esto identificado por medio de cada una de las funciones aplicadas en el código del LightScript de MATLAB, lo que le solicitamos al software es que nos realice la respectiva gráfica de las respectivas señales. Entonces aquí vamos a ver cómo se van a estar graficando cada una de las señales, en la que nos va a mostrar la señal moduladora, la señal portadora de entrada, y por ende al final nos va a mostrar la señal modulada o OK como tal. Aquí voy a hacer una leve corrección, pero es OK y listo. Y ya teniendo sencillamente el código, lo único que hacemos es darle play y vamos a evidenciar qué es lo que nos muestra el software como tal. Si el código funciona efectivamente, esperamos un momentico a que el código funcione. Y bueno, dámosle aquí stop un momentico y le volvemos a dar run. A ver qué pasa aquí.
Esperamos, obviamente está mostrando todas las respectivas, está realizando el proceso de carga. Aquí ya nos entrega las variables y aquí obtenemos ya las señales. Entonces, si recordamos como tal en Simulink, vemos que nos está dando algo muy similar. En primero la señal moduladora, la señal portadora que mantiene obviamente su amplitud y su frecuencia, y la señal modulada o K. Exactamente, mantiene su amplitud, pero su frecuencia va a variar. Y aquí vemos los cambios como tal, las variaciones en la señal. Un cambio, dos cambios, tres cambios, cuatro cambios, cinco cambios. Aquí obviamente hay mayor amplitud de cambio, pero podemos ver que en todas la amplitud se mantiene, pero la frecuencia va variando, acorde a lo que se está implementando. Entonces, si le volvemos a dar al run, sencillamente podemos ver que esta graficación va a cambiar nuevamente, porque obviamente es un sistema que se va manejando acorde en el tiempo. Entonces aquí vemos cómo varía como tal la señal y vemos cómo el modulador está aplicando correctamente cada una de sus partes, sus fases, está teniendo en cuenta las respectivas frecuencias y amplitudes seleccionadas. Bueno, esta es la parte del iScript para la modulación digital OOK. Listo. Ahorita procederemos con el punto C, el cual nos indica lo siguiente: diseñe y simule mediante bloques en Simulink y por LiveScript de MATLAB un modulador de amplitud ASK cuya señal modulada puede variar entre cualquiera de las cuatro amplitudes que nos muestran al final durante el tiempo de simulación. Dependiendo del estado del generador aleatorio, la señal de mensaje debe ser aleatoria. Entonces, se toma como frecuencia portadora como 50 por A2, en mi caso es 80, entonces 50 por 80 son 400 kHz por y la amplitud sería 10. Entonces, listo, ahí nos dan las señales de las amplitudes moduladas. Entonces, aquí tenemos primero que todo en el LiveScript, simplemente para la definición de las respectivas variables. La frecuencia va a ser de 4000 kHz y una amplitud de 10, y las amplitudes variables es amplitud 1 es 10, la 2 es 20, la 3 es 40, la 4 es 80 y la quinta amplitud moduladora es de 160. Listo. Considerando esto, entonces aquí ya tenemos el modulador digital de amplitud ASK. Entonces aquí obviamente tenemos nuestra, como nos indicaba el inicio de toda de la guía, todos deben de ser por señal de generadora de Bernoulli. Entonces aquí tenemos cada una de nuestras señales generadoras de Bernoulli y aquí tenemos cada una de las amplitudes moduladoras. Y lo que simplemente vamos a hacer es que por medio de este switch vamos obviamente a ir compilando cada una de las respectivas señales. Entonces cada una se va a ir compilando para lograr en última la modulación de amplitud ASK. Entonces lo que hacemos lo mismo, le damos run al bloque Simulink para la modulación ASK. Ya dice que está listo, entonces simplemente vamos a validar la señal modulada ASK y aquí tenemos la señal resultante. Podemos ver cómo la modulación de amplitud va a variar, porque esto es lo que hace un modulador de amplitud, en la que vemos que aquí hay tanto la modulación, tanto la amplitud como la frecuencia van a estar variando. Entonces aquí tenemos una amplitud con una respectiva, la frecuencia se mantiene, porque si veremos, aquí obviamente vamos a estar observando esto. Entonces, aquí tenemos una amplitud con su respectiva frecuencia, después vemos un cambio en la que la amplitud aumenta, su frecuencia también ha aumentado. Aquí vemos como la amplitud baja, pero su frecuencia también obviamente se está manteniendo. Lo que sí vemos es que el periodo va aumentando y así. Entonces vemos cómo va cambiando. Obviamente, como nos indicaba el proceso, esto es algo aleatorio, así que sencillamente el proceso va a estar cambiando constantemente a medida que nosotros vayamos implementando y vamos generando mayor cantidad de muestreo de datos durante toda la señal. Entonces aquí podemos ver cómo efectivamente se está ejecutando correctamente el modulador digital de amplitud ASK. Esto es en cuanto a Simulink. Listo. Entonces vamos a ir a LiveScript. Para LiveScript utilizamos el siguiente código, en el que primero que todo definimos los parámetros, las respectivas amplitudes, los ciclos totales que se van a tomar en cuenta para los muestreos, las frecuencias de cada uno de los muestreos de la modulación,
y el tiempo de ejecución como tal. Entonces se crea obviamente un vector de tiempo para poder realizar esta toma de datos de los muestreos, y se comienzan a generar cada uno del código para generar la señal modulada. Entonces en la que vamos utilizando cada uno. Entonces este ciclo por amplitud lo que nos indica es el cambio de amplitud cada 2 ciclos como tal de los ejecutados, para que vaya haciendo la toma de muestreo cada vez que cambia, o grafique cada vez que cambia esa parte. ¿Listo? Entonces definimos los ciclos de cada una de las modulaciones como tal, hacemos cada una de las intersecciones del respectivo código, en la que indicamos que los números de ciclos se van a pasar igual a los ciclos por amplitud, y que de ser así entonces realice como tal su respectivo funcionamiento. Entonces, una vez ya teniendo definido este ciclo de modulación, va a ser necesario que se realice el cálculo como tal de la señal a partir de esos ciclos, y a esa señal obviamente se agrega la señal al resultante basándonos en esos ciclos obtenidos. Ya una vez obtenido como tal cada uno de los ciclos, que el software realice la simulación y el cálculo de cada uno de los ciclos, cada uno de los vectores y de las amplitudes relacionadas con versus las frecuencias. Obviamente lo que le solicitamos al software es que realice una graficación de ello. Para ello obviamente utilizamos el tiempo de visualización que vamos a utilizar para toda esa parte, para toda la simulación respectiva, con sus respectivos variables tanto de amplitud y de frecuencia. Ya estos simplemente son comandos para la visualización de cada uno de los gráficos como tal. Este nos genera un gráfico escalonado, escalonado como tal, y en la que ubicamos cada uno de los títulos por lo tal. Y el último gráfico es el que nos interesa, porque es el que nos muestra la gráfica de la señal modulada ASK. Entonces, teniendo en consideración esto, vamos a darle play a la modulación. Esperamos como tal que cargue, y aquí obtenemos la señal. Como podemos ver, al igual que en el modulador OOK, pues la señal de referencia de Bernoulli, pues sabemos que tiene este comportamiento a lo largo. Entonces aquí podemos ver es la de todas las señales que estamos generando. La señal portadora obviamente no va a cambiar, es la misma, pero aquí vemos cómo hay esa variación. Entonces aquí vemos cómo cambia como tal tanto la amplitud y su frecuencia como tal en la señal modulada ASK. Entonces está modulando cada una de estos cambios que obtienen de cada una de las 4 amplitudes que se observan, y los ajusta dependiendo de la señal de la portadora. Entonces aquí vemos cada uno de los cambios que está generando, tanto en la amplitud y en la frecuencia. Y reitero, como esto es algo aleatorio, es un proceso de simulación continuo, entonces vamos a ver una variación en cada una de las gráficas resultantes, porque obviamente es una línea de tiempo que está generando cambios constantemente. Entonces, esta sería la modulación por amplitud ASK. Listo, entonces seguimos con el punto número D, el cual nos indica que diseñe y simule mediante el bloque de Simulink y por LightScript también en MATLAB un modulador de frecuencia FSK con variación de 5 frecuencias. En esta ocasión nos dice que no vamos a variar las amplitudes, sino que vamos a variar las frecuencias, y nos da cada uno de los parámetros de cada una de las frecuencias. Entonces para esto obviamente tenemos aquí tanto nuestro LightScript y ya vamos al MATLAB. Entonces aquí primero vamos a hacer la definición de las variables como tal. Entonces ya sabemos A1 y A2 que son las variables, las constantes de referencia acorde a mi número de cédula. Entonces aquí tenemos las frecuencias de la señal portadora, que son las que van a variar. Entonces A1 va a equivaler en mi caso, de acuerdo a mis números de cédula, el primero va a ser de 10 kHz, el segundo a 20 kHz, el tercero a 30 kHz, el cuarto 40 kHz y el quinto 50 kHz. Y pues la amplitud que vamos a manejar para este caso, que va a ser igual en todas, va a ser de 80. Entonces vámonos al modulador de frecuencia, el cual ya tenemos aquí montado. El esquema va a ser un poco similar al del modulador ASK, con la salvedad de, ¿cuál es la salvedad aquí? Que sencillamente en el
en el ASK lo que cambiaban eran las amplitudes. Aquí no, en el modulador de frecuencia vamos a variar son las frecuencias en sí. Entonces, sabemos que el general Bernoulli va a mantenerse siempre igual, no va a tener una variación como tal en su amplitud, en su frecuencia, porque ya es una señal estándar como tal que vamos a utilizar de referencia, pero la portadora es la que sí nos está cambiando. Para este caso, como ya lo reiteré, vamos a manejar FSK. Entonces utilizamos este switch, el cual por medio de Simulink nos funciona como el modulador para este caso. Entonces, al configurarlo para frecuencia, va a modular la señal a nivel de frecuencia. Entonces ya tenemos cada una de las variables indicadas, cada uno de los componentes están parametrizados. Entonces le damos play como tal a la señal. Listo, esperamos, ya está, ready. Entonces aquí tenemos nuestra señal modulada FSK. Entonces aquí vemos obviamente cómo hay una variación efectiva en su frecuencia. Y vamos a simplemente comparar con algunas de las señales de entrada. Aquí vemos una de las señales de entrada de una de las portadoras. Aquí vemos otra. Entonces, evidentemente hay una variación de frecuencias en todas. Todas tienen una variación de frecuencia en particular. Y nuestra señal modulada FSK acopla todas esas señales en una sola para generar una única señal de salida. Entonces aquí vemos cómo la frecuencia va variando. Vemos que esta tiene una frecuencia, aquí cambia la frecuencia, aquí vuelve y cambia, aquí vuelve y cambia la frecuencia, y vemos efectivamente cómo eso se va haciendo un comportamiento en toda la señal. Efectivamente aquí vemos, obviamente hay que tener en cuenta que aquí hay una leve variación en las amplitudes, pero ya fue por un tema de la parametrización como tal de los valores, porque pues, de acuerdo a mi número de cédula pues dieron unos valores un poco mucho más altos con las frecuencias y la amplitud se dio muy pequeña, entonces hay una variación ahí considerable. Pero más sin embargo aquí podemos ver el comportamiento como tal del modulador, que todas estas frecuencias que son diferentes, cada una las va comprendiendo una señal única y pues se evidencia en la señal de salida, en la que la frecuencia va variando acorde a todo esto. Entonces, este es el modulador digital de frecuencia FSK acorde a Simulink. Ahora vamos a verlo en Livescript. Ya sabemos las variables y pues aquí tenemos como tal el código generado. Entonces, igual que en los demás, son las variables que definimos. Aquí lo que hacemos es definir la secuencia de la forma aleatoria de acuerdo a los intervalos de tiempo que vamos a manejar, y es el indicador de cambio de frecuencia. Aquí hacemos la definición como tal del proceso de definir la señal modulada acorde a los ciclos, teniendo en consideración las frecuencias de cada una de las que estamos teniendo, la aleatoriedad de la secuencia de cada una de las frecuencias y considerando obviamente su amplitud. Ya el resto pues son comandos que ya conocemos, en el cual definimos resolución, la graficación escalonada que vamos a utilizar. Y por ende, en último, lo que le solicitamos al software es que realice la graficación de las respectivas señales. Este es el parámetro que nos permite a nosotros poder realizar como tal la modulación FSK por medio del iScript, en el cual se tiene en cuenta los ciclos de cada una de las variaciones de frecuencia, cada una de las frecuencias asociadas, porque como vemos aquí en los parámetros, aquí tenemos definida cada una de las respectivas frecuencias acorde a lo solicitado por la guía. Le damos play a nuestra respectivo simulación y obviamente ya sabemos que la señal generada inicial, la frecuencia inicial, la cual nos lo da nuestro generador de Bernoulli, pues tiene ese comportamiento, es algo que ya sabemos. La portadora igual se mantiene inicial. Esta obviamente la tomamos una sola portadora, porque aquí si tenemos en cuenta todas las portadoras, pues vamos a tener una variación de cada una de las respectivas frecuencias. Y aquí es donde podemos observar, al igual que por medio de Simulink, cómo va variando la frecuencia. Tiene una frecuencia menor, aquí aumenta su frecuencia en un intervalo de tiempo, aquí vuelve de acuerdo al periodo, aquí vuelve y cambia, y efectivamente vemos cómo el modulador
hace su respectiva configuración de las respectivas señales de frecuencia que reciben en una única señal de salida con cada una de las frecuencias asociadas. Entonces, este es el modulador de frecuencia FSK, modulador digital de frecuencia, en Livescript. Y por último, acorde a la guía, nos solicita que realicemos también por medio de Simulink y Livescript un modulador pero de fase PSK, con variación de 3 fases como tal acorde a los resultados. Una va a ser de 90 grados, de 180 grados y de 270 grados. Listo, iniciamos en Livescript y este es nuestro montaje. Es un poco más sencillo, ya que sencillamente vamos a tener en cuenta solo 3 fases en este caso. Son señales senoidales como tal y hacemos cada una de las configuraciones. Aquí obviamente hay que tener en cuenta que nuestra frecuencia como tal mantenemos acorde a los estipulados, pero aquí es donde en la fase es donde vamos a tener en cuenta en cada una de ellas la configuración de cada una de las señales senoidales. Para esto en la fase tenemos que cambiarla de grados a radianes. Entonces para el caso de 90 esto es igual a pi medios como tal. Para 180 equivale a pi completamente y para 270 equivale a 3 medios pi. Entonces al haber hecho la conversión pues ya sabemos que el generador de Bernoulli pues se mantiene estándar para todas las señales con su respectiva amplitud y frecuencia. Aquí ya lo único que hacemos el cambio es de las fases como tal, y pues aquí tenemos nuestros switches que son los que realizan nuestra modulación para llegar a nuestra modulación final, nuestra señal modulada PSK de fase. Realizamos play a la respectiva simulación para obtener la gráfica resultante, la evidencia de la señal. Entonces, aquí yo tengo el osciloscopio conectado a una de las señales de entrada con la respecto a la de salida. Y aquí vemos obviamente la señal de entrada de uno de los generadores de Bernoulli con sus intervalos y sus cambios de acuerdo a sus respectivas fases. Y aquí podemos evidenciar cómo van cambiando las fases. Aquí vemos sencillamente que aquí hay un cambio de fase, baja, normal es así, y aquí se vuelve a evidenciar otro cambio de fase. Entonces podemos ver cómo por medio de Simulink también se va evidenciando. Obviamente vemos esta especie de ruidos que se están generando porque como tal no nos está generando una señal senoidal estándar o limpia. Esto ya se ve obviamente a cierta parametrización que es así, reitero, de acuerdo también a los datos que se obtienen o los datos iniciales que pueden generar esta variación en la señal mensaje. Puede generar una distorsión, pero pues podemos evidenciar cómo el modulador de fase está generando lo que se supone debería de hacer. Este es el de Simulink. Ahora vamos a el de Livescript. Obviamente ya tenemos las variables asociadas, cada una de las respectivas fases con su amplitud de 10. Igual que los otros, pues sencillamente lo que se hace es la definición de las variables, las dos frecuencias, la amplitud, cada una de las fases que se van a utilizar, los tiempos por ciclos y cada una de esas partes. Entonces, la secuencia aleatoria de muestreo y la definición específica de la señal modulada de fase PSK. Entonces, en este caso, a diferencia de las otras que se tenían en cuenta, tanto las amplitudes y las frecuencias, aquí se va a tener en cuenta las fases. Entonces en sí aplican el mismo modulador, el mismo principio, solo que ya cambia la variable que se va a tener en cuenta y pues ya el resto es la graficación respectiva. Entonces aquí hacemos play a la graficación, a la simulación, perdón, y vamos a validar la señal resultante. Y aquí tenemos nuestra señal resultante. Aquí se puede observar un poco más claramente que en Simulink el proceso de la señal. Bueno, aquí vemos nuestra señal de entrada, la cual está generada por el generador Bernoulli, la señal portadora, que para este caso la frecuencia se va a mantener estándar, pero podemos observar cómo la frecuencia, las fases se va cambiando.
aquí se ven los picos en la que las fases se invierten. Efectivamente en la que podemos observar que pues está funcionando adecuadamente. Aquí podemos ver como tal la señal va, pero aquí hay un cambio de fase, entonces sigue después con su señal, con su acorde normal, y aquí vuelve a quedar otro cambio de fase, sigue su onda normal en su frecuencia y en su amplitud, y después vuelve y genera un cambio de fase. Entonces, sencillamente aquí podemos ver cómo genera esta señal efectivamente. Entonces, si le damos cambiar, otra vez le damos play a la simulación, vamos a poder evidenciar cómo vuelve a generar obviamente esas aleatoriedad en los muestreos como tal, y la onda resultante pues se va a ver los picos de cambio de fase como lo vemos aquí, y así cada vez que la hagamos. Listo. Entonces, este es el modulador digital de fase PSK en LightScript. Entonces, con esto pues termino obviamente toda la parte de sustentación de las modulaciones digitales, tanto de modulación de amplitud OOK, de modulación de amplitud ASK, modulación digital de frecuencia FSK y modulación digital de fase PSK. Les agradezco por su tiempo, una feliz noche, hasta luego.